Buenos días. Muchas gracias a COMEX por la invitación al Consejo Nacional de Competitividad para hacer esta presentación. Bueno, en realidad, hablar de la Agenda de Competitividad 2014-2018, primero es comentarles cuál es el rol del Consejo Nacional de Competitividad. Nosotros somos una instancia, un órgano dentro del Ministerio de Economía, que nosotros lo que buscamos es articular, identificar, priorizar y acelerar la implementación de acciones que nos motive a ser competitivos. Teníamos una agenda de competitividad 2012-2013, alrededor del 85% de las metas fueron cumplidas, algunas quedaron pendientes para ser implementadas en esta nueva agenda, pero nosotros básicamente como Consejo Nacional de Competitividad articulamos, pero lo que buscamos es que las entidades públicas, como también los gremios, las entidades privadas, apoyen al cumplimiento de estas metas. Y es así que esta agenda no es un documento que está escrito y queda ahí, sino que es dinámico. Una característica que nos hace, por ejemplo, cada 6 meses hacer un reporte de rendición de cómo vamos. El primer reporte o rendición de esta agenda fue en febrero de este año, perdón, en marzo de este año. La próxima debe ser en agosto, septiembre. Cada 6 meses hacemos una rendición y un avance, un evento público, donde cual mostramos cómo estamos siendo. Pero nuevamente articulamos y buscamos que todos los actores que estén relacionados con las metas cumplamos las mismas que están definidas en esta agenda. Y esto nos va a permitir tener una competitividad como país. Bueno, ¿qué es lo que tenemos como futuro, ¿no? Que tenemos que tener una internacionalización de nuestra economía y de las empresas y una segmentación de los mercados. Por eso es importante todo lo que está definido en nuestra agenda. También tenemos que tener cambios en nuestra tecnología y la demanda laboral especializada. Teníamos una reunión la semana pasada y dentro de algunas entidades públicas y se hablaba de como ustedes conocen, de la firma digital. Sin embargo, pues hay una norma que está ahí, pero no se está avanzando. Esperemos que tengamos rápidamente implementado eso, porque eso nos permite hablar de tecnología. Tenemos la instalación de la banda ancha, que es un proyecto estratégico para el país. Ya se tiene la cobertura de la red de banda ancha a nivel de todo Huancavelica. Y hay otras regiones que se van a comenzar a implementar, Lambayeque, Apurímac, Ayacucho. Ahora, ¿eso qué nos va a permitir? Tener acceso a toda la población, a todos los sistemas tecnológicos y poder mejorar. En demanda laboral especializada, igual. Se está trabajando para tener justamente aquello lo que se necesita para poder ser más competitivos. Luego, en tema de conocimiento en calidad, el Instituto Nacional de Calidad fue creado el año pasado, está en proceso de implementación de este año y nos va a permitir crecer también dentro de Produce. Pero todo esto se traduce en nuestra agenda, que es incrementar la competitividad. Básicamente, ¿qué es lo que tiene la Agenda de Competitividad 2014-2018? 65 metas distribuidas en 8 líneas estratégicas. Todo lo que hemos visto, qué es lo que nos espera, está traducido en esta Agenda de Competitividad. Algo que nos diferencia de la agenda anterior del 2012-2013 es la inclusión, por ejemplo, de capital humano, de recursos naturales y energía. No estaban considerados. Si hablamos de recursos naturales, están los recursos hídricos, el agua. Es fundamental para la actividad industrial, para los temas productivos, y está incluido dentro de la agenda de competitividad. El capital humano, lo que es educación y salud, también. Entonces, ¿qué buscamos con estas 65 metas? Justamente es incrementar la competitividad. Por ejemplo, si hablamos de infraestructura logística y de transportes,
No se ha incluido, por ejemplo, el tema de infraestructura aeronáutica, aviación. ¿Es importante para la competitividad del país? Por supuesto que sí. Pero no nos olvidemos que hubo procesos de concesión en el cual en los 2 primeros paquetes de concesión ya se entregaron los principales aeropuertos en concesión. En este momento, ¿en qué se encuentra? En una etapa de implementación el compromiso de las inversiones. Entonces, yo espero que para la próxima agenda de competitividad ya incluiremos el tema de infraestructura aeronáutica, pero no como infraestructura, sino compromisos de metas de incremento de capacidad de transporte de pasajeros, de incremento de carga comercio exterior. Un ejemplo, el puerto de Paita fue concesionado, está en operación, pero ¿qué ha pasado? Para activar la segunda etapa de su plan de inversiones, la segunda fase, tenía que pasar los 180.000 contenedores de operación. El concesionario está por encima de los 185.000 contenedores. Ya se activó la segunda fase. ¿Cuánto tiempo estaba en operación ese puerto de entrega en concesión? Si no me equivoco, 6 o 7 meses. Entonces, ¿el puerto de Paita es importante para el país? Sí. Pero ¿quién es el principal? Callao mueve alrededor del 90% o 90 y tantos % de la carga de contenedores del país. Paita mueve el 5 o el 7%, la diferencia está en Matarán. Pero este dato es importante, sí, porque nos está haciendo que en el norte está creciendo el comercio y todas las industrias, todas las actividades productivas que van a ir, van a mover al puerto de Paita. Al mismo tiempo, ¿ha sido concesionado el aeropuerto de Piura? Sí. ¿Tiene mejor infraestructura? Sí. ¿Hay un dinamismo? Sí. Si no me equivoco, después de Cusco y Arequipa es el aeropuerto, bueno, Iquitos y Pucallpa son los aeropuertos después de Cusco y Arequipa en tránsito de pasajeros, pero luego sigue Piura, Trujillo. Entonces, ¿hay un dinamismo? Sí. Entonces, estas son nuestras 65 metas distribuidas en estas 8 líneas estratégicas. Y bueno, en realidad sería interesante explicar cada uno de los avances, pero yo los invito a que puedan entrar a nuestra página web y puedan ver con detenimiento cada uno de los avances que están en estas 6 o 7 láminas resumidas, pero ustedes la puedan ver con mayor tranquilidad en cualquier momento y puedan conocer un poco más de lo que hemos avanzado como agente competitiva. Entonces, en desarrollo productivo, por ejemplo, tenemos lo que hemos avanzado en desarrollo productivo empresarial es la articulación de las intervenciones. Tenemos mapeado cómo están todas las intervenciones que tenemos para apoyar al desarrollo productivo y cómo integrarlas. ¿Hemos conseguido eso? Sí. Seguimos coordinando para poder hacer ya un trabajo más consolidado. Sí. Tenemos la implementación de plataformas de servicios e instrumentos para la articulación productiva. Tenemos la puesta en marcha, como mencioné, el Instituto Nacional de Calidad, el INACAL. Si ustedes habrán podido notar algunos, si todos los días pueden ver las normas legales, ya se ha comenzado el trabajo de todos los instrumentos de gestión, el famoso CAP y el proceso de contratación del personal también para el INACAL. En ciencia, tecnología e innovación, ha habido un incremento de proyectos de investigación, de desarrollo y de innovación, sí. Tenemos un 68% entre alianzas, empresas y academia, las universidades. ¿Se ha incrementado el número de investigadores activos? Sí, en 152%. Se ha incrementado las becas posgrado en 35%. El famoso programa beca 18, por ejemplo, que es el mecanismo, el instrumento que nos ha permitido. Incremento en 40% de las solicitudes de patentes a nivel de registro nacional e internacional, y el fortalecimiento de la capacidad de innovación del sector privado, incentivos tributarios. ¿Estamos trabajando en eso? Sí. ¿Hay mucho por hacer? Sí, pero este es el avance que tenemos a febrero o marzo de este año. Como les decía, cada 6 meses hacemos un reporte, una rendición de esta agenda. En agosto de este año debe ser el segundo reporte, y esto, lo que ustedes ven en el día de hoy, va a tener una variación sustantiva. Luego, en internacionalización, un incremento de la cobertura de la BUCE. La BUCE es la ventanilla única de comercio exterior. Adicionalmente, venimos trabajando
la articulación de resto de entidades públicas que tienen que ver con el comercio exterior. SENASA, aduana, migraciones, se encuentren en una ventanilla única. Si bien es cierto, tenemos la ventanilla, está funcionando, pero lo que falta es articular que todos los procedimientos que tengan estas entidades estén dentro de la plataforma informática. Y en eso venimos trabajando. Es complicado. No voy a decir nombres, pero hay entidades públicas, por ejemplo, que la rotación del personal informático dura alrededor de 7 meses. Entonces, mientras estamos coordinando con el encargado que ve en esa entidad la instalación, el soporte informático, pasó 6 meses, el señor ya no está trabajando porque se fue a otra entidad por algo mejor o porque no le pagan bien, no sabemos. Pero estamos en ese proceso de averiguar qué es lo que está pasando. Entonces, ¿hay ese problema? Sí. O, por ejemplo, tenemos un problema de presupuesto. No está en el famoso plan anual de contratación, entonces la entidad tiene que incluirlo y hay todo un tema. Es complicado mencionar esto, pero a veces pasa y a veces no avanzamos y estamos tratando, como nosotros CNC, ayudarlo. Oye, ¿qué te ayudo? Yo como CNC, ¿qué quieres que te haga? Porque nosotros como CNC también somos entidades públicas. Entonces tenemos que cumplir los mismos procedimientos que mandan a todas las entidades públicas. Entonces, estamos en eso, estamos avanzando, sí. Tenemos una expansión en la promoción del comercio comercial en el exterior, también hemos avanzado. Y hay un incremento de las capacidades de las pymes portadores y aprovechamiento de oportunidades en el exterior. En infraestructura logística, algo interesante, les mencioné el puerto de Paita. El incremento del índice de conectividad de carga marítima ha pasado de 32.8 que teníamos en el 2013 a 33.6. Este es un índice que mueve, por ejemplo, este índice se mide a través de 5 variables. Una de ellas es el número de empresas que se dedican al comercio portuario, el número de contenedores que se mueven, el número de naves que vienen con capacidad de contenedores mayor. Entonces, eso nos ha llevado a que tenemos un 33.6. ¿Cuál es la meta que tenemos al 2018? Llegar a 37.3%. Estamos 2015, podemos llegar, sí, hay una política del gobierno de hacer la promoción de las infraestructuras portuarias. Hay varios en camino que están en marcha, por ejemplo, la concesión del puerto de Salaberry. Hay intenciones privadas, hay iniciativas privadas, por ejemplo, para el puerto de Hilo, de Chimbote, que eso nos van a mover mucho más nuestra capacidad de país y ese índice va a crecer. Avanza el proceso de concesiones, estudios, ejecución de obras, sí. Tenemos muchos procesos de concesión que están en marcha y ya se han concesionado y hay algunas ejecuciones, por ejemplo, de obra. Una obra importante es, por ejemplo, la avenida Gambetta, en la cual se va a construir un túnel. Ese túnel va a permitir que encima se haga la ampliación del segundo terminal y pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez. Al mismo tiempo, la avenida Gambetta, el mayor tráfico de esa vía es carga. ¿A dónde? Entrada y salida al puerto de Callao. Entonces es una obra importante, sí, debe estar concluida a finales de este año y el próximo año debe estar empezándose las obras del terminal y de la pista de aterrizaje del aeropuerto. Entonces todo eso está articulado, esperemos que no haya algún problema, sino algunos meses más de retraso. Luego tenemos la ley 3230, que es los procedimientos especiales de saneamiento físico legal. ¿Cuál es el problema de las infraestructuras públicas o la ejecución de obras públicas, por ejemplo, carreteras? El saneamiento físico legal de los predios. El año pasado, en octubre, existían alrededor de 3.000 expedientes de saneamiento físico legal en el NTC. ¿Y para eso qué se necesita? Peritos, ingenieros. Tanto es así que había un déficit de peritos para esa labor. Y los que existían en el mercado ya estaban contratados por los contratistas. Y el MTC no tenía a quién contratar. Entonces se ha tenido que flexibilizar un poco los procedimientos para hacerlo más rápido. ¿Por qué? Porque tenemos inversiones que están paradas justamente por estos temas. Pero con esa ley se está dando el mecanismo para poder la implementación de estas obras rápidamente se culmine.
En tecnología de información y comunicaciones hemos avanzado con la propuesta de fortalecer la institucionalidad para gestionar las TIC. Vamos a ver cómo estamos avanzando este año para su implementación. Despliegue de redes de comunicaciones de alta velocidad, sí, la red de banda ancha. Ese proyecto, por ejemplo, si alguien no lo había analizado, es estratégico y fundamental para el país, sí, porque va a generar un mayor dinamismo de todas esas localidades que están en el país y con el acceso a la tecnología. Las escuelas, los centros de salud, etcétera. Eso nos va a disminuir también costos en procedimientos, indudablemente, conforme vayamos de la mano con todos los instrumentos que tenemos en el Estado. Despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en regiones, sí, como mencioné. Desarrollo del gobierno electrónico, sí, estamos trabajando en eso. Esperemos llegar al 2018 o antes con la implementación del gobierno electrónico al 100% en algunas entidades públicas. Fomento de la apropiación de las TIC para las MIPE, sí, coordinamos mucho para que las MIPE puedan acceder al acceso a tecnología de información, sí, es fundamental para que sean también ellos competitivos. En capital humano, en educación y tema laboral, se han dado las bases para mejorar la pertinencia y calidad. Hemos trabajado con información para la toma de decisiones en el Observatorio Educativo Laboral y encuesta de demanda ocupacional. Hemos avanzado en el fortalecimiento de la educación secundaria a través de desarrollo de competencias para la empleabilidad, sí. Con el Ministerio de Educación, cabe resaltar, es el ministerio que tiene mayores recursos dentro del presupuesto de este año público. Se está destinando para infraestructura, pero al mismo tiempo para capacidades, y venimos trabajando cómo implementar y hacer las mejoras necesarias. Incluso tiene muchas propuestas de buscar incentivos tributarios, sin embargo están en proceso de evaluación y análisis porque lo que buscamos es dar las bases necesarias de mejorar nuestra educación. En salud, se ha incrementado la cobertura de salud en 76.5%, se vienen ejecutando obras para mejorar la infraestructura de salud, algunos están en estudio, pero hay muchos que están en ejecución. Avances en acreditación de calidad de IPRES y también en la satisfacción de los servicios de salud. En la facilitación de negocios, hemos simplificado los procedimientos en cuanto a inversión en gobierno nacional, regional y local, sí. 4 ventanillas únicas en marcha, turismo, SENACE, estamos trabajando en eso. Notificaciones y remates judiciales electrónicos están en proceso de implementación, sí. Optimización de la planificación y gestión del territorio es fundamental. Existe un problema de definición de parámetros en el tema de planificación del territorio. Tenemos a CEPLAN como gran organismo, tenemos al MINAM, tenemos al Ministerio de Vivienda, entonces tenemos que articular y definir muy bien cómo hacemos para la planificación y no existan duplicidades entre todos, y venimos trabajando en eso. Recursos naturales y energía, bueno, se han hecho avances en aspectos ambientales, hay gestión de los recursos hídricos, el ANA viene trabajando en eso. Tenemos, por ejemplo, la simplificación de los procedimientos administrativos del ANA, es una de las metas de la agenda. Hace un mes aproximadamente salieron algunos procedimientos, la simplificación de algunos procedimientos, pero en los próximos meses, esperemos para agosto, tener el 100% de procedimientos de la Autoridad Nacional del Agua simplificados, englobados y con las nuevas disposiciones normativas que han salido en el año pasado y este año. Luego tenemos avance en 12 nuevos proyectos de centrales hidroeléctricas que van a aportar 1.600 megawatts. La puesta en operación de 3 líneas de transmisión y ampliación con inversión de 586 millones. Avance de 5 nuevas líneas de transmisión, alrededor de 1.185 millones de dólares.
El detalle de esto lo pueden ver en la presentación compleja, donde están cuáles son los proyectos, los nombres de qué proyectos son, dónde se ubican. Entonces, ¿qué logramos con nuestra agenda? Tener el enfoque de competitividad, pero tener la infraestructura que conecte. El acceso al agua y energía, marco legal institucional adecuado, difusión tecnológica y acceso al mercado. Como decía, es complicado poder explicar, por ejemplo, cuáles son las metas en infraestructura y por qué es importante y por qué este enfoque de competitividad está traducido en tener esa infraestructura, el marco legal, que nos lleve a ser más competitivos. Entonces, nuevamente los invito a que puedan ver cuáles son esas metas, son 65. Esperemos, y esa es nuestra ambición, de llegar al julio del 2018 y alcanzar las 65 metas. Es un trabajo difícil, complicado, pero no imposible. Muchas gracias, buenos días.